Buenas noches. Seguimos en el ciclo de charlas Dharma, charlas sobre fundamentos del budismo. Estamos viendo en las últimas charlas la temática de la no dualidad en el budismo. Y hoy vamos a ver en particular el nacimiento y la muerte son en sí mismos el nirvana. Es un tema muy interesante. Esta es nuestra charla grabada, así en video, número 24. Estas charlas quedan guardadas aquí en Facebook y también subidas al canal de YouTube por si quieren luego ver otras anteriores, si se han perdido las anteriores. Si recién se están uniendo, yo les pido que tengan paciencia. Trato de explicar de una forma lo más sencilla posible, pero siempre hay ciertos conocimientos que están basados en clases anteriores y que por ahí se pasan y no podemos explicar suficientemente. Bienvenida Nélida Vergara, bienvenido Guillermo Tartaglia, un gusto tenerlos aquí. Bienvenida Zoraida, bienvenidas. Bueno, yo les estoy hablando desde Asunción, Paraguay. Guillermo está en La Plata, provincia de Buenos Aires, y ustedes, si quieren, los demás que se van agregando, si quieren poner de dónde son, así nos enteramos todos. Estas charlas son buenas noches, Neuen Antu, Tati, desde Chile. Estas charlas tienen el propósito de hacerles llegar el conocimiento básico de budismo a la gente que conoce poco, pero también a los que quieren ir profundizando, porque de alguna manera no es tan básico lo que vamos viendo. Bienvenida Anabel desde España, un gusto, una alegría. El budismo tiene una enseñanza amplia y profunda, y realmente no alcanzaría una vida para profundizar, pero nosotros particularmente tenemos un enfoque zen, que el zen se dice que está basado más en una enseñanza que está trascendiendo las palabras. Entonces nosotros somos más meditativos y contemplativos. No obstante eso, hacen falta tener algunos conocimientos básicos, intelectuales, para que nos ayudan a la práctica, pero siempre teniendo en cuenta que las palabras y las enseñanzas son simplemente señales hacia la verdad, no son la verdad en sí misma. Por lo tanto, no debemos quedarnos debatiendo sobre las palabras, sino que tenemos que tratar de mirar hacia dónde señalan. Y el tema de hoy, siguiendo con la sección que corresponde a la no dualidad, al no dualismo, o sea que no hay dualidad, no hay... Vieron que toda nuestra comunicación, todo nuestro conocimiento requiere de los opuestos para poder comunicarse. No hay forma de comunicar lo que es absoluto. Siempre comunicamos las cosas en relación a otras cosas. Lo alto con lo bajo, lo claro con lo oscuro, etcétera, etcétera. La enseñanza no dualista del budismo dice que en realidad
las cosas no existen por sí mismas, sino que esta no dualidad es porque los opuestos en verdad son partes de del mismo proceso de surgimiento condicionado, del mismo proceso de causa y efecto o proceso kármico que va transformando nuestra realidad permanentemente. Entonces no existe uno opuesto independiente del otro, cada uno le da sentido al otro, es relativo al otro, le da surgimiento al otro. Y acá en este tema en particular de hoy estamos poniendo opuestos que son muy opuestos, ¿no? Que chocan al sentido común inclusive. Bueno, les doy la bienvenida saludándolos con nuestro saludo tradicional. Namo Buddha Amida, Namo Buddha Amida, Namo Buddha Amida. Que quiere decir honrado sea el Buda de la luz ilimitada. Es un aspecto de la budeidad que trasciende todos los límites y entonces puede llevar su luz a todos. Quiere decir que si queremos acceder a esa luz, podemos hacerlo. Esa luz está llegando a nosotros, solo tenemos que ser conscientes, darnos cuenta. Bienvenido, Hui Chuan. Entonces, hoy en nuestra charla número 24, el nacimiento y la muerte son en sí mismos el nirvana. ¿Qué tema? Esto está extraído de un libro que Lotus Seeds, que quiere decir semillas de loto, la esencia del budismo de Nichiren Shu, es escrito y preparado por el reverendo Riwei McCormick del Templo San José en San Francisco, y un trabajo de equipo también de los ministros, de los monjes del templo. Es el budismo de Nichiren, ellos son muy expertos en todo lo que es el Sutra del Loto. Es muy interesante leerlo. Nosotros, si bien no pertenecemos a la línea en sí, sí seguimos muchas de sus enseñanzas. Son muy valiosas para, como decimos siempre, señalar a la verdad, los dedos señalando la luna. Bienvenida Yolita Saark y bienvenido Gabriel de Alzá, mi querido primo desde Córdoba, supongo que está. Muy bien. El nacimiento y la muerte son en sí mismos el nirvana. Tema no dualismo. El radical principio mahayana de que los sufrimientos del nacimiento y la muerte son en sí el nirvana es otra aplicación de la enseñanza budista de la no dualidad. Por este principio, el mundo no debe ser rechazado, sino transformado a través del despertar a la verdadera naturaleza de toda la realidad. Es muy interesante porque hay enseñanzas budistas que si uno les lee da la sensación, en algunos casos es algo implícito y en otras muy explícito, de que hay que rechazar el mundo. Pero la enseñanza mahayana, la enseñanza de la no dualidad, habla de que no hay que rechazar el mundo, sino que hay que transformar esa visión que tenemos del mundo a través de despertar a la verdadera naturaleza de la realidad, que no la percibimos erróneamente y por eso sufrimos y por eso, digamos, estamos dormidos. Welcome, Reverend Kanjin Sederman from the United States. Bienvenido, Reverendo Kanjin Sederman. Bienvenidos. Específicamente, el sufrimiento del nacimiento y la muerte se refiere a este mundo. Cuando decimos ciclo de nacimiento y la muerte, o el sufrimiento del nacimiento y la muerte, nos estamos refiriendo a este mundo, en el cual debemos soportar los ciclos del nacimiento y la muerte. Bienvenida Mariade, desde aquí Asunción. Este es el mundo donde todo es temporal, los cielos,
vamos a hablar de estados psicológicos y también de teóricos mundos, ¿no? Los cielos, los demonios combatientes, los fantasmas hambrientos, los animales no pensantes, los infiernos numerosos que se mencionan en el budismo y también los desafíos diarios de la vida ordinaria, todo ello temporario, todo ello en el samsara, en el vagabundear. Son los 6 mundos donde se dice que renacemos y sería el ciclo de nacimientos y muerte, porque al no liberarnos volvemos a renacer. Bienvenida Liliana, bienvenido Patricio. Este es el mundo también de las recompensas y castigos kármicos. Aquí funciona el karma. El karma es el motor que nos hace renacer y remorir. Es el mundo dominado y mantenido en perpetuo movimiento a través de la energía de la codicia, la ira y la ignorancia, lo que llamamos los 3 venenos que dan origen al sufrimiento. O sea, esta energía de la codicia, la ira y la ignorancia es la que mueve, mantiene y domina a este mundo en perpetuo movimiento. Es un mundo en donde todo lo que nace a la vida también debe morir, todo lo que nace debe morir, con todo el sufrimiento y pérdida que esto conlleva. Bienvenida Carolina Vargas. En las provisionales enseñanzas hinayanas del budismo, o sea, las enseñanzas tempranas de Buda, el nirvana es presentado como la antítesis de este mundo, o sea, lo opuesto a este mundo sería el nirvana. En el estado de nirvana no estaremos más a merced de los 3 venenos, así que no estaremos más sometidos al nacimiento y la muerte. O sea que es una forma también que se usa de decir liberarnos de la muerte al alcanzar el nirvana. La realidad del nirvana no puede ser adecuadamente puesta en palabras. Trasciende este mundo, esta realidad, por lo tanto no puede ser puesta en palabras adecuadamente. Sin embargo, es un estado de vida en el cual no hay ningún rastro de los sufrimientos o imperfecciones que asolan nuestra existencia usualmente egocéntrica. O sea, nirvana la palabra quiere decir algo así como extinción, así como se extingue el fuego de una vela, ¿no? Entonces, el nirvana es presentado en las enseñanzas tempranas del budismo así, como la extinción de los sufrimientos. No están más esas imperfecciones que nosotros sufrimos en esta existencia, que mayormente es egocéntrica, siempre yo. En la existencia egocéntrica es todo mirado a través del yo esto, yo lo otro, yo, mío, todos los sufrimientos se apoyan en eso. Ahora, se puede hablar del nirvana como un estado más allá de nuestras usuales categorías de espacio-tiempo, de ser y no ser. Mientras es más fácil y más acertado decir lo que el nirvana no es, si se mantiene en mente que todas las explicaciones se quedan cortas, uno podría decir que el nirvana es un estado caracterizado por, primero, la eternidad, puesto que no tiene final; por la pureza, puesto que no tiene mácula, no tiene suciedad, no tiene impurezas; por la dicha, puesto que es el fin de todo sufrimiento e insatisfacción; y de verdadera autoconciencia, puesto que es la realización, o sea, el darnos cuenta, el despertar a la naturaleza sin yo separado de la realidad. La naturaleza sin yo separado, o sea, esa falsa idea que tenemos de que en la realidad
las cosas tienen un yo separado, existen independientemente. En el budismo se demuestra mediante el origen interdependiente que no hay nada que pueda ser encontrado que no surge de otras causas y condiciones anteriores. Por lo tanto, no hay un yo separado, ni siquiera nosotros tenemos un yo separado. Entonces, las características del nirvana que vamos descubriendo es, aún teniendo en cuenta que las palabras se quedan cortas, que hay ciertas cualidades que podríamos decir como la eternidad, porque no tiene final, la pureza, porque no tiene impureza, no tiene máculas, la dicha, puesto que se acaba, es el final del sufrimiento y las aflicciones, y la verdadera autoconciencia, porque realizamos la realidad tal como es, la verdadera naturaleza de la realidad. Entonces, normalmente los sufrimientos de este mundo y la paz del nirvana se verían como opuestos, irreconciliables, totalmente opuestos, antítesis. Sin embargo, de acuerdo a esta visión del budismo no dual, todas las cosas son manifestaciones del origen interdependiente. Bienvenido, Pablo López, hermanito. Todas las cosas son manifestaciones del origen interdependiente. Esto es, son esencialmente vacías de existencia sustancial o características permanentes. Nada tiene una existencia sustancial que pueda ser encontrada y nada tiene una existencia permanente. Todo lo que surge también va a terminar. Todo lo que nace también va a morir. Todo está en permanente cambio. Entonces, todas las cosas son esencialmente vacías de existencia sustancial. A eso se le llama la vacuidad en budismo, a la inexistencia de un yo o esencia separada en ninguna cosa. La iluminación, entonces, en base a eso que dijimos, no es cambiar un tipo de experiencia tal como soportar este mundo de nacimiento y muerte por otro tipo de experiencia tal como el nirvana, porque todas las experiencias son impermanentes y dependientes de causas y condiciones. ¿Está? Fíjense, esto me hace recordar a un escrito que leí de un maestro hace poco, que decía, él nos prevenía contra el tema de la New Age. Disculpen si a alguno le gusta lo New Age, ¿no? Pero bueno, como nosotros vemos el New Age es como una ensalada, hay ensaladas ricas, ¿no es cierto?, que nos caen bien, pero como una ensalada de conocimiento que se toman de aquí y de allá y con opiniones, ideas, a veces imaginaciones y cosas entremezcladas que al final no son conducentes entonces a la liberación, a la iluminación. Por eso este maestro decía, cuídense de la New Age, ellos solamente buscan experiencias, no buscan la iluminación. ¿Está? Entonces acá nos dice justamente, la iluminación no es cambiar una experiencia de sufrimiento por una experiencia de no sufrimiento. O experiencia del nirvana. ¿Por qué? Porque todas las experiencias son impermanentes. Todas las experiencias dependen de causas y condiciones. Por lo tanto, eso no nos conducen. No nos conducen al nirvana, no nos conducen a la iluminación. Y tampoco el nirvana y la iluminación son experiencias, justamente por eso mismo también. ¿Qué hace la iluminación? La iluminación reconoce la verdadera naturaleza de todas las experiencias. No es una experiencia, sino es un reconocimiento, una vivencia, una experiencia de la verdadera naturaleza de todas las experiencias. ¿Está?
Así como no es un pensamiento, pero reconoce la fuente y la verdadera naturaleza de la que surgen todos los pensamientos. Fíjense. De esta manera, la iluminación nos libera de nuestra ignorancia egocéntrica. ¿Por qué? Porque nos permite apreciar y ocuparnos de las cosas tales como son, en vez de demandar que se conformen las cosas a nuestros deseos y opiniones. Palabra opinión, anoten eso. Para los que tendemos a querer defender opiniones. Las opiniones no son la realidad, por lo tanto, más allá para la conversación y la comunicación, alguna necesidad puntual, las opiniones no son conducentes a esto, a la liberación. Y si vivimos demasiado atados a las opiniones, seguramente también vivimos atados a los deseos. Están relacionados. Cuando nosotros sufrimos es porque usualmente no aceptamos las cosas como son, no aceptamos que las cosas sean distintas a lo que nosotros esperamos, a lo que nosotros opinamos que debieran ser, o a lo que nosotros deseamos que sean las cosas. Entonces no las aceptamos y sufrimos. Pero la iluminación nos libera de esa ignorancia egocéntrica, o sea, centrada en el ego o centrada en el yo. Nos permite apreciar y ocuparnos de las cosas tales como son. Tales como son, no como nos gustaría o como opinamos. Entonces, este reconocimiento es el verdadero estado de nirvana. No es un escape de un mundo a otro. Nirvana tampoco es la cesación de la experiencia, no es la cesación, no es que termine la experiencia en el nirvana, sino un cambio revolucionario en la manera que experimentamos el mundo y a nosotros mismos. Es un cambio en la manera en que experimentamos, en que percibimos al mundo y a nosotros mismos. Esto es lo que significa el mundo del nacimiento y la muerte, es en sí mismo el nirvana. Porque el nirvana no está aparte del mundo y sus sufrimientos, no existe aparte del mundo y sus sufrimientos, sino que es la verdadera naturaleza de la vida y la muerte en sí mismas. No es algo aparte, es la verdadera naturaleza de la vida y la muerte en sí mismas. En budismo, la no dualidad entonces es el aspecto real de todas las cosas. El aspecto real de todas las cosas trasciende el nacimiento y la muerte, trasciende el sujeto y el objeto y todas las otras cualidades que podamos llegar a apreciar o percibir. Este aspecto real es la naturaleza de Buda y es el camino medio también, son dos formas distintas de llamarle, del cual todas las cosas son solo parciales manifestaciones. Todas las cosas, incluidos nosotros, somos manifestaciones parciales de la naturaleza de Buda y del camino medio, o del camino medio, porque son prácticamente sinónimos. Por eso no hay yo separado, somos manifestaciones parciales, somos partes del proceso de la vida en sí, de la ley de causa y efecto, que somos manifestaciones parciales de ese proceso total. Entonces, acá viene el tema muy interesante de por qué recitamos nosotros Namu Myoho Renge Kyo, como enseñó el maestro Nichiren. Esta iluminación se identifica con Namu Myoho Renge Kyo
porque somos capaces de realizar esta verdad a través de la devoción, entre paréntesis Namu, devoción, me inclino, honrado sea, son sinónimos del significado de Namu. Somos capaces de realizar esta verdad a través de la devoción Namu al Sutra del Loto, que es Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo representa nuestra aceptación de la verdad última del Sutra del Loto, que revela que todas las cosas, incluso las aflicciones y los sufrimientos, pueden ayudarnos a realizar la verdadera naturaleza de toda la realidad. No rechazamos, no nos apartamos, sino que usamos, si se quiere, entre comillas, usamos los sufrimientos y las aflicciones que se presenten y todas las circunstancias de la vida como ayuda para realizar la verdadera naturaleza de toda la realidad. En vez de ser abrumados por deseos y sufrimientos, la práctica, la recitación de Namu Myoho Renge Kyo nos permite ver todas las cosas a la luz de la verdad última. ¿Qué les parece? Es muy interesante. Es uno de nuestros abordajes, es la recitación del Daimoku, Namu Myoho Renge Kyo. Y aquí encontramos una parte de la explicación. Nos permite percibir la verdadera naturaleza de la realidad. Expresamos una devoción, un respeto a la enseñanza última del Buda, que está en el Sutra del Loto, a través de la recitación de su título, que es Myoho Renge Kyo. Recitamos y rendimos homenaje al Sutra del Loto mediante esta realización, esta recitación. Pero a su vez, este título del Sutra del Loto lo identificamos con la realidad última tal como es, con la naturaleza de Buda. Lo podemos identificar con ella y entonces también es nuestra propia naturaleza de Buda, es nuestra propia naturaleza original esta recitación. Entonces la gente que siente afinidad con esta recitación ya tiene ahora un elemento más de por qué es buena esta recitación, por qué le hace bien esta recitación. Nosotros tenemos tres abordajes: el abordaje de la meditación silenciosa, el abordaje de la recitación de Namu Myoho Renge Kyo y el abordaje de la recitación de Namo Buddha Amida. Es otra percepción a través de la práctica de la escuela de la tierra pura, que eso lo veremos también más adelante. Vamos a ir viendo todas las generalidades y en particular aquellas prácticas que nosotros ponemos en marcha. Si quieren hacer alguna pregunta, con gusto les voy a responder. Ya he terminado la lectura. Muy bien. Entonces, si se les ocurre después alguna pregunta o una duda, pueden escribirla y yo la voy a responder en la próxima charla, que es el jueves a las 20:30, el mismo horario que hoy. Les agradezco mucho que hayan participado. A ver, me dice Liliana. El nirvana entonces lo podemos lograr estando vivos y sería igual que el nirvana al morir. No sé si entendí bien. Bueno, no hablé en particular de eso, pero el nirvana al morir se le llama parinirvana, que sería el gran nirvana, el nirvana de la extinción total, digamos.
de acuerdo a las enseñanzas tempranas del Buda. Pero sí, la idea sería, a ver, el Buda se iluminó y alcanzó el nirvana estando en vida, pero él sigue viviendo arrastrando el karma subyacente, ya no genera más karma, sigue viviendo arrastrando, o sea, conservando, de alguna manera condicionado por su karma, por parte de su karma anterior, y por eso se puede enfermar, por eso se puede lastimar, por eso puede sufrir problemas, etc. Y en el parinirvana, o sea, en el fallecimiento, ya ahí se extingue todo el karma. Esa es la explicación desde la visión del budismo temprano. Pero sí, la idea es alcanzar la iluminación. Y si no podemos alcanzarla, al menos manifestar en parte esa iluminación inherente, porque la iluminación no es algo que esté fuera de nosotros, tampoco está fuera de este mundo, no existe aparte, digamos, no está separada de nada. Bueno, a ver, para ser más claro, ¿cómo transmitir sin opinar? Y bueno, reduciendo la opinión es imposible eliminarla del todo, pero podemos reducirla al mínimo. Por ejemplo, hay veces en que surge el debate y entonces, para evitar eso, una de las formas, yo siempre invito a la gente a que experimente por sí mismo, que no se trata de lo que yo diga, ni lo que diga Buda, ni lo que diga las enseñanzas, que experimente y sienta en sí misma de qué se trata esta práctica. Hay enseñanzas que son teóricas, digamos, que dicen que ciertas cosas son así, pero estar a favor o en contra, eso es una opinión de cada uno. Entonces no vamos a discutir, no vamos a pelearnos ni debatir por opiniones, porque las opiniones no son la verdad en sí. La verdad en sí hay que experimentarla. Entonces, si bien no es que no tengamos opiniones de las cosas, pero vamos a tratar de limitar las opiniones para que no interfieran en nuestro diálogo, no interfieran en nuestras relaciones con los demás y no terminemos defendiendo opiniones. ¿Está? Porque, como acabo de decir, una opinión, cualquier opinión, no es la verdad. Por lo tanto, si no es la verdad, ¿qué es? Es algo, puede ser una aproximación, pero esencialmente es algo erróneo. El conocimiento de las cosas tales como son, eso es sabiduría. Las opiniones están basadas en ideas, pensamientos, hoy pueden ser, digamos, positivas, mañana negativas, saludables, no saludables. Lo importante no es sentirnos, no esclavizarnos, no ser esclavizados por nuestras propias opiniones. Cuando uno es esclavizado por su opinión, empieza a no ver las cosas como son, porque necesita defender su opinión. Cuando uno defiende su opinión ya no tiene sentido el diálogo. No se trata de defender opiniones, se trata de guiarse por los hechos. Hay cosas concretas. Generalmente en cosas importantes se pueden identificar los hechos y basarse en los hechos. Entonces ahí ya no se trata de opiniones. Y eso es más o menos el camino a seguir. No es fácil. Estamos en el samsara. Y domesticar el ego, sí. Exacto. El ego. El ego es esa idea de yo separado. Si nosotros tenemos en cuenta que eso es ilusorio, es mucho más fácil. Y si cuando dialogamos, vemos que usamos mucho el yo, el mí, el mío, entonces ahí estamos ahí no estamos domesticando el ego nos está llevando.
Nos dejamos llevar por esa creación que es el ego. Si nosotros quitamos al ego del medio, se acaban los problemas. Hagan la prueba cuando sienten algún problema, tienen algún problema, alguna situación, si para explicar ese problema, situación, si ustedes le quitan el yo, le quitan el ego, a ver cómo se ve, dónde se apoya el problema. Van a ver que prácticamente no tiene dónde agarrarse el sufrimiento, la aflicción, los problemas. Si nosotros quitamos el yo, mi, mío. Está, por supuesto que está, por supuesto que si dicen, ¿quién quiere sopa? Yo. Está bien, no está mal decirlo. No podemos vivir así, en este mundo necesitamos comunicarnos, necesitamos utilizar ciertas convenciones. Lo importante es darnos cuenta de que esos son convenciones, que las cosas no son sus nombres o sus etiquetas, que los conceptos en sí no son las cosas, son solo eso, cómo les llamamos o cómo los identificamos para facilitar, pero no son las cosas así. La verdadera realidad no es explicable con palabras, no se puede explicar. Hay muchísimos libros escritos tratando de explicar esto, de que no se puede explicar con palabras. Así es. Bueno, yo los animo entonces a que, a la luz de esta reunión, esta charla de hoy, tengan en cuenta que esta vida en sí no está separada del nirvana, ¿no? De que no es voy a sufrir y solo aspiro a una próxima existencia para ser feliz, no. Nosotros podemos trascender toda esta percepción de sufrimiento que tenemos de la realidad a través de nuestra práctica. Y la práctica, ya que hoy nombramos a Namu Myoho Renge Kyo, es cuando nos sentimos abatidos, podemos recitar Namu Myoho Renge Kyo, expresar de esa manera nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera realidad, que no la podemos explicar, que está más allá de lo que nosotros podamos explicarle a alguien. Pero la vida es como es, no es ni buena ni mala, ni ninguna de esas cualidades que se le atribuyen. La vida es como es. Entonces, hablar de que es de una manera o de otra solo sirve para abonar la aflicción, la insatisfacción. Entonces, si están con problemas, bueno, plantéense superarlos. Todo es temporal, todo es transitorio. Plantéense como desafío en sus vidas avanzar, sobreponerse a los sufrimientos, a los obstáculos, seguir adelante. Que nosotros como budistas, viviendo en una sociedad, debemos mostrar este aspecto positivo que tiene nuestra filosofía, nuestra forma de vida, nuestro camino, exactamente temporal, impermanente, como dice Luisa Beatriz. Entonces, pero ir más allá de lo que es simplemente sentarse a meditar y pensar en un nirvana como un estado de otro mundo, ¿no? Los sufrimientos del nacimiento y la muerte, o sea, todas las aflicciones que vivimos en este mundo son parte del nirvana, nos ayudan al nirvana, nos ayudan a la iluminación. No está la iluminación aparte de eso, es solo que cambiamos nuestra forma de percibirlo. Cuando vemos, podemos ver realmente, no una idea, no un pensamiento sobre eso, como podemos tener ahora. Cuando podemos percibir
cuando logramos ese estado de unificación con la verdadera naturaleza de todas las cosas, ahí podemos percibir realmente cómo son las cosas, cómo las cosas son como son, y no puedes decirse que son de una forma o de otra. Todo eso es relativo, es convencional. Entonces, cuando trascendemos esta mirada limitada que tenemos como seres comunes, ordinarios de la realidad, cuando logramos trascenderla, entonces ahí somos plenamente Budas. Por eso todos somos Budas esencialmente, pero solo que no lo sabemos, no nos despertamos, estamos dormidos. Necesitamos despertarnos, no nos vamos a transformar en otra cosa, vamos a hacer lo que ya somos, no vamos a alcanzar y a lograr cosas, vamos a liberarnos de lo que no somos, eso es todo. Pero bueno, muy importante esto de tener en cuenta la no dualidad, de que todos son diferentes aspectos del mismo proceso de la ley de causa y efecto en funcionamiento, nosotros y los demás. Somos todos el océano, no somos olas separadas, todos somos el océano. Y cuando empezamos a ver desde el punto de vista del océano, no hay nacimiento ni muerte de olas, porque no hay nacimiento y muerte de océano. El océano sigue siendo el mismo. Pero nuestro ego necesita decir, yo soy una ola, soy muy linda, soy más inteligente, puedo subir más alto que las otras, poder tener más espuma y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, esas son ilusiones. Somos todos estamos hermanados en esta existencia, en esta manifestación de la vida. Son manifestaciones de la vida, esencialmente intersomos siempre. Fíjense, si logramos tener esa visión, ¿no? Si logramos percibir y experimentar cómo va a cambiar nuestra perspectiva de la vida, totalmente. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, que descansen. Namo Buddha Mira.